Ya, ya, gracias. Buenas tardes, ¿me escucha? ¿Alguien me puede dar el audio? Sí, doctor, sí se escucha. Ya, ¿se ve la imagen que estoy proyectando? Estamos en la primera diapositiva, citocinas, quimiosinas. Ahora he pasado de imagen, ¿se ve? No, doctor, sigue en la primera. Ahora pasé de imagen, ¿se ve? Sí, Sí, doctor. estamos viendo. Pasé de imagen. Sí, doctor, se ve la que dice, sí, se ve que está pasando de imagen. Ya, ahora pasé, ¿está bien? Sí, doctor. Ya, me avisan si de pronto se detiene la pantalla. Bueno, con las disculpas previas vamos a iniciar esta actividad. Cualquier detalle, por favor, me avisan por el interno. El tema de hoy está relacionado a lo que conocen como citocinas o también llamada quimiosinas. ¿Está bien? Citocinas o también llamadas quimiosinas. Entonces, hablamos de citocinas cuando son sustancias químicas mediadoras que emergen de células para poder interactuar con las mismas y de pronto pues uno tiene que conocerlos bajo ese sistema. Quimiosinas tiene el mismo sentido. Eso significa que yo hablo de sustancias químicas provenientes siempre de una célula y no se olviden que una célula tiene una serie de organelos. Estoy pasando de imagen. Alguien me da el retorno, está bien, ¿no? Está bien. Para comprender las citocinas tengo que hacer un pequeño repaso que lo vamos a hacer actualmente. ¿Eso qué significa? Que ustedes tienen que ver en este instante lo que significa esto que es la inmunidad innata. ¿Qué quiere decir la inmunidad innata? Que todos ya han debido repasar en algún momento. Es la inmunidad que tú y yo, todos los seres vivos, heredamos, ¿no? De todos nuestros ancestros y entre ellos, ¿no? Tenemos aquí abajo, ustedes pueden ver un conjunto de elementos que forman parte de la inmunidad innata, natural e inespecífica. ¿Eso qué quiere decir? Que todos tenemos estos puntos por los cuales nuestro sistema inmune natural va a interactuar. ¿Con quiénes? Con los agentes agresores que todos los días, como en este caso, en esta imagen, desde el momento que usted nace hasta este momento en que está escuchando la charla, todos los días somos atacados, si vale el término, por elementos biológicos, físicos y químicos. Biológicos, físicos y químicos. En inmunología, todos estos productos biológicos, físicos y químicos que constantemente atacan al ser vivo se conoce como antígeno, es decir, un cuerpo extraño que tiene la capacidad de estimular el sistema inmune, en este caso inmunidad natural, inespecífica o también llamada innata, tanto al ser vivo ya sea del sexo femenino o masculino. ¿Qué son los productos biológicos? Bacterias, virus, parásitos, hongos físicos, como son las radiaciones, el sonido, la luz y todas aquellas radiaciones emanadas iónicas y no iónicas que inclusive movimientos telúricos, sísmicos, producen un evento de agresión al ser humano. Hablamos de productos químicos, orgánicos, inorgánicos, más allá podríamos hablar de cosméticos, drogas, productos farmacológicos o sustancia diversa, inclusive la ropa semisintética que usted tiene en este instante, el bolígrafo que está agarrando o cualquier otro producto que tiene dentro del organismo o cerca al organismo. Entonces, como verán, hablamos de antígenos a todo aquel cuerpo extraño. ¿Por qué tengo que mencionar este detalle? Siendo así el tema de citocinas, porque solo así usted va a comprender la mediación que tienen estos productos químicos. Entonces, estoy hablando de primera instancia con la inmunidad innata. Y la interacción que se tiene es con la piel, las mucosas, secreciones, todo lo que está viendo en este cuadro. ¿Está bien? Ahora,
El antígeno en muchos casos puede vencer estas barreras innatas que están sujetas a un aspecto nutricional y a un aspecto genético. A veces, por muchos detalles biológicos, vence la resistencia de toda la inmunidad innata. ¿Eso qué quiere decir? Que el antígeno ingresa al organismo, es decir, hagamos de cuenta que estos puntos rojos es que ingresó el antígeno. Voy a extrapolar el punto rojo. Ingresó el antígeno al cuerpo. Cuando ingresa el antígeno, cualesquiera sea el origen, se activa inmediatamente la inmunidad adaptativa, también llamada adquirida o específica. Adquirida o específica. ¿Qué significa? Que este antígeno, al ingresar al organismo, es presentado inmediatamente por una célula que se conoce como macrófago. El macrófago lo que hace es fagocitar este antígeno y mediante los determinantes antigénicos, como ustedes pueden ver aquí, en esta imagen, ¿no? Ese antígeno es destruido y los determinantes antigénicos llevan hacia la superficie de estas células, imagínense una proteína X de una bacteria, una proteína Z de un virus, o una proteína Y de un parásito, o cualquier otro elemento que le vengan a la mente. Imagínense los lipopolisacáridos de una enterobacteria, o la glucoproteína 108 del VIH, que llega a este sitio. Reitero, el antígeno es fagocitado por el monocito o macrófago, iniciando así la inmunidad adaptativa específica o adquirida. Este evento nos permite tener en su superficie determinantes antigénicos, esto que estamos viendo aquí, mediante una proteína conocida como el complejo de histocompatibilidad mayor. Estas proteínas llevan hacia la superficie ese determinante antigénico y lo presenta al linfocito T, que en este esquema estamos representando. Vuelvo a reiterar, el macrófago lleva ese determinante antigénico y lo presenta mediante receptores al linfocito T. Generalmente el receptor que se maneja es el CD4, que es el más útil y conocido, ¿no?, por la naturaleza, y ese CD4 recibe información del agente agresor. Vuelvo a reiterar para quienes no están comprendiendo, ingresa el antígeno, cualesquiera sean estos productos que hemos visto, al interior se adquiere inmediatamente la activación de la inmunidad adaptativa adquirido específico. ¿Quién recibe este antígeno? Un macrófago, un monocito, una célula que va a fagocitar. Lo fagocita y los determinantes antigénicos de esta estructura antigénica son llevados a la superficie mediante el complejo de histocompatibilidad mayor. Hay tipo 1, tipo 2, tipo 3. El 2 es el más activo. Esos determinantes antigénicos son presentados, aquí estoy volviendo a expresar lo mismo, al linfocito T0, THT helper, T inicial, mediante el receptor CD4 que tiene este linfocito, recibe esa información. ¿Para qué hace este linfocito T esta acción? Para que inmediatamente, fíjese aquí, como estamos viendo, aquí hay otra representación también del macrófago, ¿no?, que va a presentar al linfocito T. Aquí tenemos otra imagen. Aquí tenemos otra representación del macrófago que hace lo mismo para presentar. ¿Qué sucede? ¿Para qué le estoy mostrando todo esto? En este caso, para que el linfocito T, inmediatamente este linfocito T pueda activar. Miren, ¿qué es lo que va a hacer? Voy a representar muy grande. Inmediatamente va a activar ese linfocito T inicial, fíjese, recibiendo esa información, activa la médula ósea. ¿Para qué? Para que en la médula ósea pueda formarse los famosos glóbulos blancos. Los glóbulos blancos que a ti y a mí nos van a defender. Estoy hablando de neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfocitos, monocitos que usted puede fácilmente conocer en un hemograma. Por el otro lado, el linfocito T que ha recibido esa información, como hemos visto hace un instante, ¿no?, va a estimular
a través de los receptores propios del linfocito B, vuelvo a reiterar, va a estimular al linfocito B la producción de anticuerpos. ¿Qué quiere decir eso? Que va a estimular para que este linfocito B se divida en dos, uno que va a ser el linfocito B de memoria y otro linfocito plasmocitario. Eso significa que el linfocito plasmocitario va a convertirse en una célula propiamente productora de anticuerpos específicos, estos anticuerpos específicos para el antígeno que ingresó al organismo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué quiere decir? Que usted, con la inmunidad adquirida específica y adaptativa, de pronto va a tener memoria inmunológica y anticuerpos específicos contra el antígeno que ingresó. ¿Está bien? Ese es el proyecto que tiene que escuchar. Reitero, ingresa el antígeno. A ver, vamos a volver a esta parte. Ingresa el antígeno al organismo, es fagocitado por el macrófago, se presenta al linfocito T, el linfocito T inmediatamente activa el sistema celular en la producción mediante célula madre o stem cell, glóbulos blancos. ¿Está bien? Y por el otro lado, activa el linfocito B, o lo que es el sistema humoral. ¿Para qué? Para que la célula se divide en dos, convirtiéndose en linfocito B de memoria y linfocito plasmocitario. Linfocito plasmocitario lo que va a hacer es secretar gran cantidad de anticuerpos específicos para el antígeno que lo estimuló, porque solo así viene la información. Y por el otro lado, el linfocito B tiene memoria. ¿Para qué? Para que cuando por segunda, tercera, cuarta vez pueda ingresar el antígeno y de esa manera, pues, formarse más anticuerpos. Bueno, hasta ahí es la inmunidad. Como usted puede ver, es una inmunidad prácticamente fácil de entender, digamos. En todos estos procesos que se presentan, mira aquí dice linfático aferente, por si acaso todo este evento se produce en los órganos linfoides. Tenemos órganos linfoides primarios, secundarios. El primario es la médula ósea y el timo, ¿no? Y el secundario son los ganglios linfáticos. Todo este evento que aquí estamos viendo, vuelvo a recalcar, todo este evento se produce en un ganglio linfático, todo este evento que estoy rayando con rojo. Ganglios linfáticos que usted lo puede tener por anatomía retroauricular, supraclavicular, axilar, inguinal, la fosa poplitea, en todo donde hay ganglios. Por eso dice linfático aferente. ¿Qué quiere decir? Que todo esto se presenta en un ganglio linfático. Para que se intercomuniquen todas estas células, neutrófilos, eosinófilos o basófilos más estas células, todos se intercomunican con estos productos, las citocinas. Por eso les he repetido un poco de la inmunidad innata, de la inmunidad adaptativa. Entonces, ahora sí entramos al tema. Y vemos que las citocinas, ¿no? He cambiado de imagen, está bien, porque como no me dicen nada, cuidado que esté solito charlándome. ¿Alguien me da el retorno? Está bien, doctor, sí cambió. Ya. Entonces dice aquí funciones de las citocinas. Todo eso que hemos hablado y les he hecho un recuerdo de la inmunidad innata y adaptativa, los dos procesos, no van a tener mucho efecto si no conocemos a estos productos que son las citocinas. Entonces, como van leyendo, dicen, son proteínas, moléculas que van a interactuar, como ahí lo estamos viendo, como señales intercelulares de interconexión, interferones que interfieren. Esa es una de las funciones. Para los que les gusta hacer preguntas de examen, ¿no es cierto? Intercelulares y de interconexión, de interferencia. Son mediadores químicos que regulan, fíjese bien, aumentan la respuesta inmune. Por tanto, ¿qué van a hacer? Modulación del sistema inmune adaptativo innato. Van a regular el proceso de inflamación. Ese proceso inflamatorio cuando a veces te produces una herida. ¿Está bien? O volviendo a lo mismo, en esas heridas, ya sean locales o sistémicas, van a permitir una modulación, interconexión e interregulación a través de estos mediadores químicos. Por tanto,
Fíjese, van a regular el crecimiento celular. No vayan a pensar que es el crecimiento del ser vivo como tal. Crecimiento celular. Es verdad, también es en el crecimiento ondoestatural. Por si acaso, esas son las funciones de las citocinas. Entonces, ¿qué sucede cuando yo tengo, ¿Qué sucede cuando yo tengo que ver esta situación? Miren aquí, el macrófago puede en algún momento de pronto tener como material de ingreso un alergeno. El frío, el polen de la flor, por ejemplo, un elemento físico en nuestro medio, en toda la zona andina, en la ciudad del Alto, Oruro, Potosí y La Paz en particular, un alergeno que tenemos es el frío, que por estas fechas va a producir rinorreas fabulosas, que a veces según el texto, según los libros que ustedes lean, siempre le echan, digamos, el motivo al polen de las flores. Claro, en otros países sí el polen de las flores. En nuestro medio, flores hay en Sucre, Tarija, Cochabamba, ahí esos pacientes tendrán este detalle como alergeno. En nuestro medio es el frío, es el frío. Por eso el macrófago, usted me dirá, el frío fagocita, el macrófago sí fagocita moléculas y productos que están crioprecipitados en el medio ambiente. Por tanto, fíjese aquí, algunas citocinas, por ejemplo, las interleucinas, Algunas citocinas que actúan en la presentación de este antígeno, lo que les hablaba hace un instante, el macrófago lleva el determinante antigénico al linfocito T, en este caso estamos con un ejemplo, el TH2, que va a interactuar ¿para qué? Para que forme o active, mediante el factor estimulador de granulocitos y monocitos, en este caso activar a los eosinófilos, mediante mediadores citocínicos como la interleucina 3, la interleucina 5, en este caso la interleucina 4, que va a activar al linfocito B. ¿Para qué? Para que el linfocito B se convierta en dos células, una de memoria y otra plasmocitario, productor ¿de qué? De anticuerpos IgE. Este es un ejemplo de una citocina que va a interactuar con un alergeno. Reitero nuevamente para que comprendan, independientemente de cualquiera sea el antígeno, en este caso el alergeno, alguien que produce alergia, el macrófago lo fagocita, lleva el determinante antigénico para que lo presente al linfocito T inicial, este linfocito T va a interactuar con el eosinófilo, lo que les decía, hace un instante en la imagen, a la célula madre de la médula ósea le va a decir, por favor, produzcame gran cantidad de eosinófilos. ¿Qué interleucina hace eso? La interleucina 3 y la interleucina 5. Es la que media con la célula madre. ¿Se da cuenta? Por el otro lado, la interleucina 4 va a activar al linfocito B para que se convierta en célula P de memoria y célula plasmocitaria secretora de anticuerpos. Fíjese lo que hemos hecho hace un instante, ahora estamos particularizando. ¿Está bien? Estamos particularizando. Este es un ejemplo. Por eso es importante repasar siempre el proceso de la inmunidad. Entonces, ahora viene lo siguiente. Las citocinas, por tanto, pueden dividirse en interleucinas. ¿Qué quiere decir? Productos que van a intercomunicar entre leucocitos, porque estas células, como el macrófago, que es el monocito, el linfocito y un polimorfo nuclear, en este caso eosinófilo, son linfocitos, ¿no es cierto? Células que van a estar en la linfa, por eso son entre leucocitos. Se llaman citocinas conocidas interleucinas, que se van a comunicar entre leucocitos. Ahí tenemos 1, 3, 5 y vamos a ver una tabla donde a la fecha son reconocidas una cantidad aproximadamente de 280 interleucinas con diferentes funciones. Para fines didácticos, simplemente aquí la interleucina 1 y 4 son bien conocidas, 3 y 5 para activar el eosinófilo. Volvemos a lo que es preguntas de examen. Entonces, cuando yo estoy en este detalle para preguntar, he cambiado de imagen por si acaso, aquí existe un cuadro de las principales citocinas que usted tiene que ir conociendo, que se relacionan en lo que es la inmunidad adaptativa. Entonces, aquí tenemos un listado de las más importantes, La estructura, en función, cuando hablo de monómero, hagan de cuenta que es como un anticuerpo, que tiene una forma de Y, en realidad son receptores, hablamos de monómeros, heterodímeros, cuando son dos estructuras,
¿no? Dímeros, tienen esas características. La célula productora, ahí tienen las células productoras, para que no vayas repitiendo, vayan observando. Y la función que produce en cada uno de ellos. Por tanto, hay algunas interleucinas, ¿no? Que tienen esas características que estamos hablando. Aquí están esas. Hay otras citocinas que se conocen como factor de necrosis tumoral. Factor de necrosis tumoral. Y producidas por estas células que ustedes están observando, y las funciones que tienen: inflamación local, cambio de permeabilidad, elevación de la temperatura. Ajá, ¿qué citocina? Miren, la pregunta de examen: ¿qué citocina interactúa en la elevación de la temperatura corporal? Ahí estamos hablando del factor de necrosis tumoral tipo alfa. Tenemos tipo delta, tipo gamma. Otra citocina interferón tipo alfa, que es un monómero, ¿no es cierto? Una estructura única producida por los linfocitos y activa lo que es la secuenciación de linfocitaria activada tipo 1, que nos va a permitir en los linfocitos interactuar en la mediación que significa la replicación viral, por ejemplo, que mucho se ha usado bastante en esta pandemia. Tenemos el interferón tipo beta, que tiene la misma característica, pero activa en este caso a las células natural killer. ¿Dónde están las células natural killer? Son linfocitos que son parte de la inmunidad innata, natural e inespecífica, que interactúan en todas las células que tienen capacidad para poder interactuar con células virales, ¿no? O dañadas por virus. Bueno, y ahí tenemos otro tipo de interferón, tipo gamma, con esas mismas características. Estoy cambiando de imagen otra vez, me avisan si no ha cambiado. Entonces, hay alguna relación de citocinas y sus funciones que debemos ver. Miren, aquí tenemos un grupo grande de citocinas, mediadores químicos, con los números que hemos visto. No es necesario memorizarse, pero sí saber la función. Mediación en la inmunidad natural, ¿no? La diferenciación de linfocitos. Todo lo que significa el crecimiento, inclusive, y diferenciación de estas células o conocidas como linfocitos T y linfocitos B, que son las dos células grandes. También algunos autores hablan sobre la diferenciación en lo que son las células natural killer, NK, la activación de las células inflamatorias, estimuladores del crecimiento, como ustedes están observando. Entonces, las citocinas, desde ese punto de vista, van a recibir un estímulo y la producción de la misma, de estas citocinas, también va a tener un receptor en la célula blanco, o célula, o como dice aquí, target cell, ¿no? O célula blanca. De tal manera que esta célula, en función de esta activación química, va a producir un efecto. Eso no se va a olvidar. Como tal cual hacen las hormonas en nuestro cuerpo. Desde ese punto de vista, nosotros podemos diferenciar familias de citocinas. Aquí viene todo lo que habíamos visto. Vamos a clasificar en familias de interferones, las quimiosinas de células somáticas propiamente dichas, el factor de necrosis tumoral que activa la apoptosis celular en muchas células dañadas, las interleucinas de intercomunicación entre los tipos de células que existen del hemograma, y las hematopoietinas, aquellas que van a interactuar, y la proliferación, diferenciación celular de la hematopoiesis, que sí es importante también para la producción de eosinófilos, neutrófilos, basófilos, como han dicho. Y por consiguiente, otras familias de citocinas como el factor de crecimiento, en este caso de transforme beta, que significa regulación del sistema inmune en las células que interactúan, especialmente cuando son activadas. Entonces, estas 5 familias son muy importantes en función de acciones, como están viendo, que se gradúan de esa manera y permiten regulación del sistema inmune. Por tanto, cuando yo veo estas citocinas, vamos a decir que tenemos una facción o función autócrina. ¿Qué quiere decir? Lo que están viendo en la flecha, que va a activar algo, pero que también a la propia célula le va a regular. O retrócrino, en este caso, que además de hacer esa acción autócrina, va a ir hacia otra célula a cumplir la misma función. ¿Se da cuenta? En otras circunstancias tendrá una función parácrina.
en este caso, va a ir a actuar hacia otra célula, que es la que más nos interesa. Y en muchos casos existe una acción yuxtacrino, que significa que además va a haber una intercomunicación de adhesión, de intercomunicación por adherencia hacia una célula dada. Entonces, estas 4 formas de regulación hormonal inmunológica, para que se entienda, es parte de las citocinas, de esas familias de interleucinas, de interferones, de factor de necrosis tumoral, de factor estimulante de colonias de regulación, de las hematopoienas, ¿no? De las que hemos visto. Entonces, aquí hay una tabla de estas mismas citocinas que vemos y la hematopoiesis en función a la célula productora y los efectos biológicos principales. ¿Por qué les menciono esta tabla? Es más o menos para que usted tenga una idea de cada una de estas en su importancia en relación a qué, a la hematopoiesis, en situaciones, fíjese, de fatiga o estrés, diferenciación de polimorfonucleares, en este caso de eosinófilos, granulocitos propiamente dichos, maduración de los linfocitos T y B. Entonces, aquí una pregunta siempre de examen, incluso en la residencia, ¿qué interleucina interactúa en la maduración de linfocitos T y B? La respuesta siempre es esta, incluso pregunta en lo que es el MIR de España, en Europa, en todo nivel. ¿Por qué? Porque nos interesa bastante la maduración de linfocitos T y B en el sistema inmune para cualquier respuesta inmunológica, ya sea en función de activación de virus, bacterias, parásitos, hongos o células extrañas, especialmente aquellas que son cancerígenas en nuestro medio, es de mucha utilidad en toda Latinoamérica. Por el otro lado, la interacción de lo que es la interleucina 11. Usted me dirá, ¿para qué nos sirve? Megacariopoiesis, que está relacionado con las plaquetas. ¿Por qué con las plaquetas? Porque en nuestro medio existe un sinfín de acciones por la altura de metabolismo lento que hace que las plaquetas tengan una funcionalidad también diferenciada y lenta. Por tanto, en muchos casos, lleva el riesgo de la vida del paciente por hemorragias, por alteraciones de los factores de coagulación, que aquí simplemente es hablar de los fibroblastos de la médula ósea. ¿Por qué le menciono esto? Porque tiene mucha implicancia en nuestro medio por el sistema inmune. ¿Está bien? Estoy cambiando otra vez de imagen. Entonces, los tipos de acción de las citocinas, como usted puede observar aquí, está en función al estímulo inductor, no se olvide, la célula que va a producir la citocina mediadora, la señal que es recibida por estas y, por tanto, la célula blanca o célula diana, el efecto biológico. Vuelvo a reiterar, estas acciones son de tipo autócrina, parácrina y endocrina o yuxtacrina, como hemos visto hace un instante, que les va a permitir regular el sistema inmune. Ese es el propósito de la charla, que usted sepa que esos mediadores químicos van a regular. ¿Por qué? En esta actual pandemia, esta regulación se hizo en un efecto grande, en muchos casos una tormenta de citocinas que han inmunoregulado de forma inadecuada, y producto de eso los efectos colaterales de la pospandemia son diversos en los pacientes. Ese es un motivo de la charla, para que también usted se ponga, digamos, al vivo de estar aprendiendo esta temática y también se responda el por qué algunos pacientes tienen problemas post-pandemia, porque la regulación a través de esta pandemia por el virus y la injuria que tuvimos nosotros, y tienen muchos, por el mismo hecho de un antígeno como los productos farmacológicos, ha permitido producir una tormenta de citocinas con una inmunoregulación diversa. ¿Y eso qué significa? Que en muchos casos hubo una autorregulación autócrina que ha hecho de que exista una disfunción de estas células en el sistema inmune. Por eso, de la nada, de un día a otro, también fallecieron pacientes sin respuesta alguna, ¿no? Entonces, esos modos de acción de las citocinas que usted está observando, y le vuelvo a hablar, ¿no?, nos va a permitir estas acciones: la pleiotropía, la redundancia de citocinas y el sinergismo que van a tener cada una de ellas.
Por eso estoy agarrando solamente algunas interleucinas de orden internacional y de mucha importancia que van a interactuar. ¿Para qué? Para que estimulen la activación, diferenciación de linfocitos B, la proliferación de timocitos en lo que es la glándula del timo, los mastocitos en la médula ósea, la proliferación de células B. ¿Para qué? Para que éstas produzcan gran cantidad de anticuerpos específicos y el cambio de isotipo. Ajá, aquí vemos el sinergismo en un detalle. ¿Por qué les digo el ajá? Porque hay cambios de isotipo. ¿Qué quiere decir? Que esta molécula puede variar en un determinado producto y hacer de que exista una reacción diversa. Un ejemplo de aquello, bloqueo del cambio de isotipo. ¿Qué quiere decir? Esta persona es del grupo O, ¿y por qué reacciona al grupo A en el caso de grupos sanguíneos? O de pronto aparece una reacción diversa en un laboratorio, o de pronto no es reconocido como tal con las pruebas de antígeno nasal en el caso de la pandemia, o cualquier otro evento que podríamos estar mencionando, de tal manera que usted y yo podemos respondernos el por qué en estos casos de antagonismo, a veces algunas pruebas de laboratorio no son específicas, porque cambió el isotipo. Es decir, una molécula tuvo un sinergismo diverso, producto de qué? De la interacción del factor de necrosis tumoral, tipo alfa en este caso. Por eso es importante el modo de acción de las citocinas, que es diverso en el sistema inmune. Entonces, hay algunas acciones que usted debe comprender en las citocinas, he cambiado de imagen, donde citocinas tipo 1, 2, 3, que podrían ser de acción redundante, con el mismo efecto a una célula, o en algunos casos de agonismo, es decir, que necesitan de un mediador citocínico o citoquímico para interactuar la acción, o sencillamente bloquear la misma, como ocurre con la interleucina 15, 13, 17 en la hematopoiesis, que bloquean y existe una aplasia medular, en algunos casos un freno medular de megacariocitos, o de pronto los linfocitos natural killer son neutralizados por una acción pleiotrópica, es decir, una misma citocina va a interactuar bloqueando, por ejemplo, la acción del linfocito T, del linfocito B o de natural killer, como ocurre en lo que son el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, cuando interactúan, por ejemplo, infecciones como la salmonelosis, en la tuberculosis y el VIH también, o lo que ocurrió en esta actual pandemia, ¿no? En procesos agudos. Desde ese punto de vista, hay algunas interleucinas que usted debe conocer. Siempre estoy utilizando las más útiles, las más estudiadas, que usted lo va a encontrar en muchos textos, y con los efectos locales que lo está leyendo. Miren los efectos locales, destrucción local en células efectoras, lo que ha ocurrido, por ejemplo, en la actual pandemia en las células pulmonares, la activación del endotelio vascular con permeabilidad de intercambio molecular, en este caso proteínas como la inmunoglobulina G, al foco de infección, que va a permitir un efecto, como dice aquí, fiebre, inmovilización de metabolitos, lo que va a producir un shock en muchos pacientes en esta actual pandemia, el producto de las muertes, ¿no? O sea, el efecto está dado, pero también una tormenta de ellas hace que un efecto sea mayor. Lo mismo ocurre con la activación de linfocitos en la producción de anticuerpos, que induce a esta falla polifuncional orgánica, ¿no? Dependiendo del caso. Entonces, estas citocinas, vuelvo a reiterar, dentro de lo que es la inmunidad innata, en este caso ahora, natural e inespecífica, interactúan como ustedes observarán, aquí hay una tablita, la célula de origen, la célula blanco, miren aquí, algunas de estas van a actuar contra los polimorfos nucleares, los neutrófilos, otras actuarán, miren, hacia el hígado, ahí estamos hablando de los queratinocitos, que van a producir acciones la producción, la síntesis de proteínas de fase aguda, por ejemplo, en función del hígado. ¿Ya? Entonces, si usted va leyendo, vamos a observar inclusive que hay reclutamiento y secreción de citocinas por parte de macrófagos, las mismas células macrofágicas que se especializan y terminan teniendo otro nombre como las células dendríticas, porque tienen mayor actividad de membrana celular, nos permiten interactuar como una acción antitumoral. Por eso es importante conocer que las citocinas pueden mediar esos aspectos en pacientes con cáncer, ¿no?
Aquí hay otro cuadro, si logran ver de la misma manera con la hematopoiesis. Siempre menciono esto de la hematopoiesis porque es la inmunoregulación más estudiada, más activada y que usted va a tener el efecto tanto de bacterias como virus sobre este proceso. Muchas bacterias y virus producen freno medular. Al producir freno medular, el paciente tiene anemia. Al producir freno medular, el paciente tiene plaquetopenia, es decir, plaquetas bajas. Y lo más importante, linfopenia. Por tanto, no siempre tenemos linfocitos a la discreción para poder interactuar en el proceso inmunológico. Entonces, en este cuadro, en resumen, vamos a ver las citocinas más importantes en función de las interleucinas, la fuente de linfocitos. Vuelvo a reiterar, la idea es que usted vaya viendo que las funciones diversas, ojo, esto no son preguntas de examen, pero sí una idea de lo que va a venir, ¿no? ¿En función de qué? De productos, es decir, de células, precursores B que interactúan en las células estromales de lo que es la médula ósea, o factores quimiotácticos. ¿Qué quieren decir? Que van a permitir la llegada, ¿no? Llamar hacia el sitio de acción o sitio de lesión de células para producir pus, por ejemplo, ¿no? El líquido purulento. De esa manera, las principales funciones, estoy volviendo ahora a la parte inicial, ¿no? Nos va a permitir las citocinas, vuelvo a reiterar, regular la duración y ampliación de la respuesta inmune. Regular, reclutar, como dice aquí, a células a la zona de conflicto, donde existe el daño, o inducir la generación de nuevas células a partir, como dice el hematopoiesis. Por tanto, todo el objetivo de las citocinas a través de eso es eliminar al agente patógeno, ya sea bacteria o virus, ¿no? Por tanto, en el sistema inmune también a todas estas interleucinas de esas familias que vimos, los conocen como hormonas del sistema inmune. Y ahí tienen un pupurrí que lo pueden encontrar en el internet, en muchos libros, a partir de una célula T inicial, ¿no? En este caso estamos hablando del linfocito T helper inicial 0 que puede interactuar en diversos momentos para también producir diversas citocinas, como estamos viendo, con diversos efectos, ya sean autócrinos, parácrinos, yuxtacrinos, ¿no es cierto? Todo lo que el efecto que usted está leyendo para dar una respuesta, inclusive fije a las enfermedades autoinmunes. ¿No es cierto? ¿Cuáles son las enfermedades autoinmunes? Por ejemplo, en este caso, el reumatismo, el lupus eritematoso sistémico o enfermedades medulares, enfermedades de todo lo que es la actividad del colágeno. Ya pueden ustedes ir a manera de ir leyendo, ¿no? La gran acción que tienen estas citocinas como inmunoregulación en nuestro sistema inmune. Y muchos de ellos, en muchos casos, no pueden ser controlados porque el efecto a veces no es identificado. En este caso, un inmunólogo, un reumatólogo o un médico internista está llamado a este evento para poder de alguna manera contrarrestar el efecto de lo que son estas citocinas, particularmente cuando hay una tormenta, una gran cascada de liberación a partir de estas células. Ahí el emergenciólogo, el terapista o el intensivista es el que interactúa bastante con esta acción. Entonces, como verán, los tipos de citocinas y su nomenclatura está en función de este cuadro. Factores de diferenciación, fíjense cómo nosotros podemos identificarlo. De esta manera lo van a ver en los textos, las interleucinas diversas que existen, los factores estimuladores de colonias, por si acaso son colonias celulares, somáticas, a eso se refieren estas diferencias, es decir, proyecciones de nombramiento de la nomenclatura, los factores de necrosis tumoral, alfa, gamma, beta, los interferones diversos también que existen en la actualidad. Bueno, hasta ahí mi participación. Espero que se haya grabado y no tenga el problema de la primera clase. Si es así, voy a volver a repetir en el día acordado con su representante. ¿Tiene alguien alguna pregunta, alguna duda, algo que tal vez esté un poco incierto en la explicación? Doctor, buenas tardes. Disculpe una pregunta. Dime, Diego. Entonces, ¿es cierto eso de que las reacciones en tormenta de citocinas pueden ser más letales que el agente infectante?
Sí, es mucho más. ¿Por qué? Porque al no estar, digamos, el agente patógeno, en este caso pone un virus o una bacteria, pero sí está la memoria inmunológica, esa célula B de memoria, y la interacción de células puede estar en cascada estimulando todo el tiempo. O sea, todas estas interleucinas, como hemos visto, a ver, voy a retroceder ahí, fíjate bien, ¿no? Fíjate esta célula TH2, cualesquiera sea una célula, puede seguir recibiendo estímulo, seguir produciendo estas interleucinas para regular este sistema inmune. Por tanto, al final sigue el proceso alérgico. Por eso la acción de estas células en muchos casos puede estar mediada por otra célula o en el interior produciéndose una regulación, por decirte, viral, y sigue la estimulación. Y esa tormenta es real, que nosotros no lo percibimos por dos motivos. Porque la signo-sintomatología, es decir, los signos y síntomas que alberga, por decir, fiebre, dolor articular, cefalea, no son tan finos y notorios. Y en un médico que no tiene esta experiencia, menos este conocimiento, lo puede pasar como una simple acción de respuesta, digamos, infecciosa, cuando en realidad lo que está ocurriendo es una acción inmunológica, lo que se llama también una respuesta secundaria del proceso inmunológico, producto de lo que es esta, ¿no?, enfermedad autoinmune. Enfermedad autoinmune. Tu propio organismo está empezando a darte una patología diversa. Gracias, doctor, todo más claro. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas y si todo ha salido bien, la grabación lo va a pasar la doctora Pilar, o tal vez les pasemos para que ustedes puedan repasar, y si hay algún detalle me vuelven a hacer la pregunta en forma interna. Les quedo muy agradecido por la atención. Tengan muy buenas tardes. Hasta luego, doctor, gracias. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.